Muchas gracias a todos y todas por conectarse en este momento. Estamos en realidad pues felices de contar, pues obviamente sí, como siempre, contar con todos y todas ustedes la participación. Vamos, como ustedes se dan cuenta, avanzando en nuestra conversación sobre el ICAL cada vez más, digamos, más sutil respecto a temas más complicados, pero al mismo tiempo estamos desarrollando un vocabulario cada vez más sofisticado y estamos atacando problemas jurídicos cada vez más interesantes en compañía, digamos, de nuestros colaboradores y colaboradoras de la red ICAL. Y hoy, en realidad, pues para discutir, como ustedes saben, ICAL y Cortes Nacionales, no podríamos tener a una persona más especial, en realidad, para la red ICAL que nos está acompañando, que es el doctor Jorge Roa Roa. Jorge es doctor de la Universidad Pompeu Fabra, es profesor de la Universidad Externado de Colombia, trabaja en la Corte Constitucional, es autor de numerosos libros directamente relevantes a las conversaciones que vamos a tener, pero particularmente Jorge es una de los actores más vibrantes y generosos de las conversaciones respecto a ICAL que hemos tenido en la comunidad de práctica desde hace muchos, muchos años. Entonces, Jorge, en realidad estamos muy contentos de que nos acompañes y estoy seguro que vamos a tener la oportunidad de aprender mucho de ti. No sé si Mariela quiera complementar algo. Yo, digamos, es que la biografía de Jorge, si contamos todo, se nos va como media hora. Exacto. Entonces sería como injusto con los otros que les quedaría muy corto. Entonces yo hice como una versión más o menos aérea, pero no sé si Mariela quiera complementar con algo. No, saludarlas y saludarlos a nuestros participantes de esta maravillosa escuela virtual. Encontrarnos es siempre una excelente oportunidad para repensar temas. Yo estaba ahorita escuchando otro seminario sobre las reparaciones, ya tengo nuevas ideas para dejarles tareas y trabajos colectivos. Y aprovechar una vez más para agradecer a Jorge, que efectivamente forma parte de esta red ya antes, mientras hacía su doctorado y de profesor, doctor. Nos complace que pueda compartir su experiencia como académico y ahora también como integrante de la Corte Constitucional de Colombia, que en el ICAL, pero también en otros espacios, se le reconoce su rol transformador y su papel esencial en la garantía de la tríada democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Gracias, Jorge, que el espacio es para ti. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Yo la verdad quiero empezar como siempre suelo empezar expresando cómo me siento, y lo primero que quiero decirles es que me siento muy contento, muy abrazado. Creo, René, que nos habríamos acostumbrado a los abrazos y eso nos había hecho perder un poco el valor del encuentro, y ahora que todos nos extrañamos, pues cuando tenemos este tipo de espacios, personalmente, querida Mariela, también a mí me conmueve. Veo muchísimas caras conocidas, muchísimos rostros conocidos del Max Planck, Martina, etcétera, pero por supuesto también de la Corte Constitucional de Colombia, del despacho del doctor José Fernando Reyes, personas con las que ahora pues aprendo todos los días, querida Mariela, desde el rol de la Corte Constitucional. Entonces, primero, pues mi agradecimiento a todos y a todas ustedes por estar conectados y conectadas. Además, cuando el profesor René Urueña me dijo cuál era la fecha de mi clase, yo le dije, bueno, el día de la fiesta de Halloween. Entonces dije, bueno, voy a hacer una conferencia rápida para que después todos y todas se vayan a sus fiestas de disfraces, etcétera, para no entrar en conflicto con las otras actividades lúdicas. Y él me dijo, no te preocupes, que ahí vas a ver cómo ahí estarán todos y todas. Y además, con el programa de este curso, que querida Mariela, querido René, a mí me habría encantado. Es decir, haber hecho este curso no solo hace muchos años, sino ahora, poderlo hacer cada viernes. No me admitieron, pero por lo menos me han invitado como profesor. ¿Qué es lo que yo les propongo esta noche? Yo les propongo que tengamos sinceramente un diálogo, es decir, un monólogo y los escucho, no. Hagamos un diálogo donde yo lo que voy a hacer es 4 cosas fundamentales. La primera cosa que yo voy a hacer es presentar
un mapa de los constitucionalismos latinoamericanos para que ubiquemos en ese mapa de manera correcta dónde está el constitucionalismo transformador latinoamericano, dónde está el ius constitucionale común. Y entonces lo segundo que me gustaría compartir con ustedes es ampliar la idea de qué es lo que significa un constitucionalismo transformador, qué es lo que eso implica. En tercer lugar, lo que lleva al título de la exposición a la que nos han convocado hoy, que es cuál es el rol que juega la justicia constitucional, la judicatura constitucional, los jueces y las juezas constitucionales en el contexto del constitucionalismo transformador. Y si esta conferencia la hubiera hecho hace 3 años en el seminario del Max Planck, la hubiera dejado ahí. Pero me parece muy importante que hoy hablemos también de los riesgos que afronta el constitucionalismo transformador en la región, es decir, cuáles son los peligros que nos acechan y sobre los cuales tenemos que estar muy atentos y atentas, porque es allí donde está, digamos, el mayor riesgo de desarrollo de las promesas de la Constitución y sobre todo el mayor riesgo de optimización del elemento fundamental, que es el elemento democrático. Entonces yo voy a resumir esta exposición de unos 40 minutos en esas 4 partes y después espero que todas y todos ustedes me puedan hacer las preguntas del caso y les rogaría que no se abstengan es decir, pregunten todo lo que quieran, que lo peor que puede pasar es que yo no las pueda contestar, pero creo que estoy en condiciones pues de dar algunas ideas sobre cada una de las preguntas. Entonces, la primera idea es este mapa de los constitucionalismos latinoamericanos. Y aquí quisiera hacer como una precisión metodológica apelando a ese cuento de Borges sobre el rigor de la ciencia. Ustedes lo han leído, todas ustedes lo han leído, donde él decía, bueno, hubo un imperio en el que se propusieron hacer un mapa y entonces los mapas de las provincias ocupaban el tamaño de una ciudad y el mapa del imperio ocupaba el tamaño de toda una provincia y les fue insuficiente ese mapa y entonces hicieron un mapa que ocupaba todo el imperio y luego se dieron cuenta que ese mapa tan completo pues era un mapa realmente inútil. Entonces lo que yo voy a hacer es, siguiendo esa recomendación metodológica de Borges, hacer como un recorrido de las ideas que a la expresión constitucionalismo le han puesto, si me permiten el uso de la expresión, el apellido latinoamericano. Es decir, cuáles son las cosas que se denominan constitucionalismos latinoamericanos. Y poner en ese mapa el contexto de nuestro constitucionalismo transformador latinoamericano. Yo creo que hay 4 ideas fundamentales, 4 tipos de constitucionalismos a los que se les denomina latinoamericano. El primero es el neoconstitucionalismo latinoamericano. El segundo es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. El tercero es el constitucionalismo latinoamericano de la sala de máquinas. Y el cuarto es el constitucionalismo transformador en América Latina. Son los 4 tipos de constitucionalismos que tienen por apellidos la expresión latinoamericana. Entonces, permítanme decir cuál es el contenido de cada uno de esos constitucionalismos que llevan por apellido la expresión latinoamericana. Entonces, el primero es el neoconstitucionalismo latinoamericano. Es un constitucionalismo que desde el punto de vista teórico tiene su origen especialmente en la Escuela de Génova, en Italia, y en autores como Luigi Ferrajoli. También, digamos, ha sido muy influyente Robert Alexi, en España, Luis Prieto Sánchez. ¿Y qué es lo que dice esta versión del neoconstitucionalismo latinoamericano? Dice que las constituciones que se aprobaron en América Latina a finales de los 80s, como la de Brasil de 1998, y a principios de los 90s, como la nuestra de 1991, la constitución, la reforma a la constitución argentina del 94, la constitución peruana, etcétera, tienen unas características en común que en principio solo existirían en América Latina. Ahora vamos a deconstruir esa idea. La idea es que esas constituciones son constituciones con una fuerza normativa. Segundo, supremas y eficaces. Tercero, incorporan derechos como normas, tipos, principios. Y muy importante, asignan la función de realizar el control de constitucionalidad
o a órganos especializados como los tribunales y cortes constitucionales o a los órganos que ya existían, a las Cortes Supremas, como ocurre en México con la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en Brasil con el Supremo Tribunal Federal de Brasil, o a salas especializadas dentro de las Cortes Supremas, como ocurre en Costa Rica con la Sala Cuarta o Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y un elemento fundamental de este neoconstitucionalismo latinoamericano es que indica que en América Latina esos tribunales, esos órganos de justicia, bien sean tribunales constitucionales, tribunales supremos o salas constitucionales, se han apropiado del principio de proporcionalidad y de la ponderación como mecanismos para resolver las disputas entre derechos. ¿Y qué es lo que tiene el latinoamericano este neoconstitucionalismo? Bueno, en Europa también hay normas, hay constituciones con fuerza normativa, supremas y eficaces, con derechos como normas, tipos, principios, hay tribunales constitucionales, la ponderación y la proporcionalidad, como ustedes saben, querida Mariela, hay un chiste muy malo en Alemania que es ¿cuál es la segunda marca más exportada de Alemania después de la Volkswagen? Y es el principio de proporcionalidad y la ponderación. Es un chiste malo, me perdonarán los alemanes, pero es un chiste que indica una realidad, y es que la proporcionalidad y la ponderación se utilizan en más de 101 tribunales del mundo. Entonces, ¿qué sería lo especial? ¿Por qué sería un neoconstitucionalismo latinoamericano? Porque en América Latina nuestros tribunales, nuestras cortes constitucionales, habrían mostrado un mayor entusiasmo, incluso que en Europa, por la ponderación y la proporcionalidad. Es decir, habríamos sido aquí más papistas que el Papa. Habríamos sido, ahora que estábamos en otra sesión en la Corte hablando de proporcionalidad y ponderación, decía mi colega Juan Jacobo Calderón, Alexis no fue profeta en su tierra, pero sí él estaría muy contento, y de hecho lo está, de ser profeta pues en América Latina. Es decir, América Latina fue una tierra más fértil para las ideas de Alexis que la propia Alemania, y Austria, Alemania y Austria, y por supuesto que la propia Europa. Entonces uno lo que podría decir es, esta primera forma de neoconstitucionalismo latinoamericano, en realidad lo podríamos llamar, es como un neoconstitucionalismo europeo en América Latina. No tiene nada de latinoamericano. Es decir, todas las ideas son europeas, simplemente con un desarrollo latinoamericano en el que ha habido, repito, el único toque diferenciado sería ese mayor entusiasmo de nuestros tribunales por la proporcionalidad y por la ponderación. Y yo lo estoy diciendo, digamos, de una manera suave. Hay autores que lo dicen de una manera que a mí personalmente me disgusta, pero que se refieren a esto como los latinoamericanos, los nuevos espejos que los alemanes trajeron a los latinoamericanos, entonces son la proporcionalidad y la ponderación. Yo lo único que diría es, este neoconstitucionalismo latinoamericano no tiene nada de latinoamericano, es un neoconstitucionalismo, repito, europeo en América Latina. Entonces, en respuesta a esa primera forma de constitucionalismo latinoamericano, viene una segunda, que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, es decir, con la expresión en castellano, el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y el nuevo constitucionalismo latinoamericano, desde el punto de vista teórico, también nace en la Escuela de Valencia, especialmente en un grupo de profesores y profesoras que se vincularon muy fuerte y directamente en asesorar procesos constituyentes en América Latina, especialmente los procesos constituyentes de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, de Venezuela, y que hoy, digamos, pertenecen a un partido político en España, que es el partido político Podemos. ¿Y cuál es el punto fundamental? ¿Cuál es la reacción de este nuevo constitucionalismo latinoamericano frente al neoconstitucionalismo latinoamericano? El punto fundamental es que el nuevo constitucionalismo latinoamericano dice, las teorías neoconstitucionales se olvidaron que en América Latina hay una cosa que en Europa hay, pero no tanto, que es pobreza, desigualdad, exclusión, miseria, ilegitimidad, debilidad de los partidos políticos. Hay una serie, un catálogo de problemas sociales en América Latina de los cuales esa teoría constitucional, que era el neoconstitucionalismo latinoamericano, no se ocupó. En ese sentido dirían, el neoconstitucionalismo era una especie de constitucionalismo insuficiente para resolver los problemas sociales que existían en América Latina. Y
se propone resolver esos problemas sociales que el neoconstitucionalismo no resolvía. La ponderación no tiene en cuenta si hay ricos y pobres, etc. Entonces, vamos a crear unas cartas de derechos fundamentales que se basen en el bienestar social, en la integración social, que sean anticolonialistas, que sean una especie de reivindicación de lo que tenemos en América Latina. Pluralismo jurídico, medio ambiente, indígenas, pobreza, desigualdad y miseria. Y entonces, ese tipo de procesos constituyentes son procesos constituyentes que se concretaron en unas cartas de derechos que son absolutamente generosas. Son quizá las cartas de derechos más generosas que existen en el mundo. La Constitución ecuatoriana, que se refiere a los derechos de las futuras generaciones, a los derechos de la naturaleza, al Sumat Kawsay, es decir, que tiene elementos que le enriquecen desde distintos ámbitos. Son cartas excesivamente generosas de derechos. Y además, ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, en América Latina hay un fenómeno de hiperpresidencialismo, y ese hiperpresidencialismo hay que debilitarlo, hay que devolverle el poder al pueblo. Laura, si tú me ayudas con Ángelo Peña, por favor. Sobre todo porque eso, gracias. Y hay que devolverle el poder al pueblo, hay que devolverle el poder al pueblo, y entonces en esas constituciones se crean no la tridivisión clásica de poderes de Montesquieu, sino 4 poderes, y se habla del poder popular: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y el poder popular. ¿Qué ocurre con ese nuevo constitucionalismo latinoamericano? Que desde el diseño de las estructuras del poder, desde la forma como concibieron las estructuras del poder en las constituciones, se preveía y se denunciaba que todos los arreglos institucionales que se estaban haciendo en esas constituciones eran contrarios a todos los objetivos que el nuevo constitucionalismo decía perseguir. Donde decía reivindicar la cuestión indígena, las estructuras sociales relegaban a los indígenas. Donde decía debilitar al presidente, las estructuras de poder lo fortalecían. Donde decía devolverle el poder al pueblo, en realidad había allí un sofisma. ¿Y qué es lo que ha demostrado la historia de estos procesos constituyentes del 99, del 2008? Lo que ha demostrado la historia actual de Bolivia, la historia reciente de Bolivia, la historia reciente de Venezuela, también en Ecuador, desde luego, en Nicaragua, etcétera, es que efectivamente ese constitucionalismo no cumplió ninguna de las promesas que le hizo a los ciudadanos. Prometió debilitar al presidente de la República, y en la mayor parte de esos países no solo se habilitó la reelección presidencial, sino que se habilitó casi la perpetuación de ciertos líderes al frente de la dirección del Estado. Y se prometió devolverle el poder al pueblo creando un cuarto poder popular. Y, por ejemplo, en Venezuela, y esto sé que hiere, digamos, la sensibilidad de mi querida Mariela, pues ese cuarto poder popular degeneró en los actuales colectivos chavistas, maduristas, revolucionarios, que son una especie de fuerzas paramilitares al servicio del régimen. O, por ejemplo, en Bolivia, donde se dijo que se le iba a devolver el poder al pueblo, dijo, vamos a devolverle al pueblo permitiéndole que elija popularmente a los magistrados del Tribunal Constitucional, y en realidad, pues las personas sí depositan una papeleta en una urna para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, pero de unas listas que elabora el Parlamento y que el Parlamento negocia siempre con el Ejecutivo. Es decir, la idea de devolverle el poder al pueblo es una idea que quedó, digamos, pendiente. Entonces uno podría llamar al nuevo constitucionalismo latinoamericano el constitucionalismo contradictorio. Si el neoconstitucionalismo era el insuficiente, el nuevo es el contradictorio, porque prometió una serie de cosas y en realidad los resultados fueron otras. Prometió bienestar social, prometió igualdad, prometió inclusión, y desde luego lo que nos muestra, por ejemplo, el caso venezolano no tiene nada que ver ni con igualdad, ni con bienestar, ni con inclusión, ni desde luego con democratizar, por ejemplo, el acceso a la economía o el acceso a la propiedad, etc. Y entonces, producto de esas 2 ideas viene el diagnóstico, que es la tercera idea del constitucionalismo latinoamericano, que es la idea del constitucionalismo en perspectiva histórica.
y es el constitucionalismo que conocemos como la sala de máquinas, porque es el título que lleva el libro de Roberto Gargarella, que se llama Constitucionalismo Latinoamericano, Latin American Constitutionalism, de 1810 a 2010, la sala de máquinas, de engine room del constitucionalismo latinoamericano. ¿Y qué es lo que nos dice Roberto en esa lectura histórica del constitucionalismo latinoamericano? Lo que él nos dice es la historia. Si uno mira los 200 años de constitucionalismo republicano latinoamericano, la historia demuestra que hay una característica fundamental que ha marcado nuestro constitucionalismo en América Latina. Y esa característica fundamental es que nuestro constitucionalismo ha sido siempre contradictorio, siempre contradictorio. Y siempre ha sido contradictorio en la medida en que los movimientos liberales en los distintos países de América Latina se han confiado en el hecho de que se incluyen derechos en las cartas constitucionales como un mecanismo para reivindicar sus ideales y han descuidado la forma como se configura el poder. Y entonces han hecho una especie de transacción, en algunos casos más explícita y en otros casos más tácita, con los movimientos conservadores. Y les han dicho, déjennos quedarnos con la parte dogmática de la Constitución, déjennos poner ahí todos los derechos que se nos ocurran, la libertad de expresión, la honra, la libertad de cultos, el Estado laico, el sumat causa, los indígenas, lo que se nos ocurra, y ustedes diseñen el poder del Estado como quieran. Y renunciaron, como dice Roberto, a entrar en la sala de máquinas del constitucionalismo latinoamericano. Y entonces utilizaron una perspectiva de agregación de derechos dentro de la parte dogmática de la Constitución, y esa agregación de derechos dentro de la parte dogmática de la Constitución creó contradicciones intraseccionales, es decir, nuestras partes dogmáticas son profundamente contradictorias internamente, pero al haber descuidado la parte orgánica de la Constitución, pues no se dieron cuenta que los movimientos menos progresistas y conservadores estaban diseñando la sala de máquinas de la Constitución no solo para que no funcionara de conformidad con la parte dogmática, sino para que fuera contraria a la parte dogmática de la Constitución. Entonces, por una parte, teníamos unas constituciones que prometen trabajo, dignidad, igualdad, acceso a la vivienda, democratización de la tierra, etcétera, educación, salud, y por otra parte tenemos una parte orgánica que permite privatización, modelo neoliberal que convierte la salud, la educación en un negocio y que concentra la tierra y aumenta la desigualdad. Entonces, no solo hay una contradicción intraorgánica, sino que además se creó una contradicción interorgánica. Y lo que dice Roberto Gargarella es que el producto de esa contradicción que se ha repetido sucesivamente hasta nuestros días en las constituciones latinoamericanas es que, él lo dice de una manera muy cruda, engañamos a los ciudadanos. Les mentimos, les hacemos unas falsas promesas porque les decimos que tienen derecho a una cosa cuando conscientemente sabemos que el maquinista, quien está liderando el tren, no va a llegar a ese punto de llegada. Es decir, que les decimos, hay acceso a la educación, hay acceso a la salud, hay acceso a la propiedad, a una vivienda digna, pero el tren no va para ese puerto, el tren no va para esa estación, el tren va para el mercado como dueño de la vivienda, el mercado como dueño de la educación, el mercado como dueño de la salud. Es decir, hacia las estructuras, los raíles por donde va el tren no conducen a donde lleva la parte, a donde debería llevar la parte dogmática de la Constitución. Entonces, se desmiente el mito que nos enseñan a todos y a todas en el primer año de Derecho Constitucional, cuando el profesor nos dice la parte orgánica de la Constitución debe ser coherente con la parte dogmática de la Constitución, la parte orgánica está hecha para desarrollar la parte dogmática de la Constitución, pues un poco la voz de alerta, Roberto, es no hace falta sino ver un poco nuestras constituciones para darnos cuenta que nuestras constituciones tienen una profunda contradicción, que no hay esa relación de coherencia. Y entonces, lo que dice Roberto, la conclusión más dura de Roberto Gargarella en ese diagnóstico es, eso significa que estamos condenados a mantener el statu quo social. Es decir, no puede haber transformación social por medio del derecho.
esas constituciones que todo lo prometen, pero que diseñan el poder para en contra de esas promesas constitucionales, igualdad, salud, educación, bienestar social. No vamos a llegar nunca allá. Entonces, hicimos una falsa promesa, engañamos a los ciudadanos y un poco para cerrar, entonces podríamos decir, la visión de Roberto es la del constitucionalista pesimista, la del constitucionalista pesimista. Él dice, todo avance que se produzca en protección de derechos en el contexto de esta contradicción entre parte dogmática y parte orgánica es casi que una especie de accidente. Él la llama incursiones significativas pero excepcionales, localizadas, poco interesantes y cuando uno lo fuerza, ¿no? Lo pone contra la pared y le dice, bueno, pero Roberto, ¿cuáles son esas cosas que a ti te parecen bien? Él dice, no, un poco lo que ha hecho Costa Rica, un poco lo que ha hecho Colombia y pare de contar. Pare de contar. Es decir, no hay nada que valga la pena rescatar en ese constitucionalismo latinoamericano. Como se dan cuenta, es la visión del constitucionalista pesimista, pero tiene un valor importante, es decir, como todo lo que yo vengo diciendo aquí tiene un valor importante. Y por eso hice la explicación metodológica de Borges en el sentido de que hay que destacar todo lo bueno y lo malo de cada una de las visiones. Tiene la visión importante y es que hace una denuncia muy fuerte y nos dice, bueno, deberíamos también mirar cómo impactar las estructuras de poder y no solo las cartas de derecho. Entonces, en ese mapa se ubica como cuarta idea la idea del constitucionalismo transformador en América Latina. La idea del constitucionalismo transformador en América Latina. Y entonces aquí permítanme pasar a la segunda parte de mi exposición, que es decir, bueno, ¿qué dice el constitucionalismo transformador y qué visiones hay sobre el constitucionalismo transformador en América Latina? Tres visiones sobre el constitucionalismo transformador en general y el constitucionalismo transformador en América Latina. La primera es la que uno podría llamar una visión pesimista del constitucionalismo transformador, que es la que más se conecta con la idea de Gargarella. ¿Y qué es lo que dice esa visión pesimista? Dice, mire, el derecho en general, no solo el derecho constitucional, el derecho en general no transforma las sociedades. El derecho en general es un elemento de conservación. Siempre es un elemento de conservación del statu quo. Crea unas estructuras sociales y las preserva. El litigio, por ejemplo, el litigio estratégico, cuando las organizaciones no gubernamentales, cuando los grupos de mujeres, los grupos de desplazados, de campesinos, de migrantes hacen litigio estratégico, la visión pesimista del constitucionalismo transformador lo que nos dice es esas personas al hacer litigio estratégico se están equivocando porque se están desmovilizando políticamente. No se dan cuenta que la causa de sus problemas están en el Ejecutivo y en el Legislativo y están yendo a los jueces a reclamar regalos en lugar de ocuparse del problema democrático. Y hay un argumento empírico que juega a favor de los pesimistas y es que los pesimistas del constitucionalismo transformador, los que dicen que el derecho no transforma, siempre nos ponen un gran reto. Y ahí tenemos que tener cuidado con no caer en eso. Y es que ellos nos dicen, ¿usted no cree que el derecho no transforma? ¿Usted no cree que el derecho conserva las estructuras sociales? Entonces siempre nos dicen el argumento empírico, René, y dicen, ¿por qué no abren la ventana? Si ustedes corrieran estas cortinas, las subieran y se asomaran a sus propias ventanas, ¿qué verían en la calle? Verían en la calle, como decimos en Colombia, bueno, en otros países de América Latina, ríos de leche y miel, o ven pobreza, desigualdad, desplazados, migrantes, refugiados, etc. Porque si ven ríos de leche y miel, nos retan, entonces hay un constitucionalismo transformador y la sociedad está perfecta. Pero si no hay ríos de leche y miel, sino desplazados, un río contaminado, etc., entonces el derecho no transforma.
El derecho lo que hace es conservar las estructuras sociales. Y usan una expresión que es una expresión de origen norteamericano, que es la expresión de hollow hope, la esperanza vacía. Dice, lo que ustedes prometen como constitucionalistas transformadores es una esperanza vacía, porque le hacen creer a los ciudadanos que existe una gran oportunidad de cambio a través del derecho, de la Constitución, de las promesas constitucionales, de los tribunales, pero el ciudadano se enfrenta todos los días con la dura realidad, y la dura realidad, repetimos, dicen ellos, es que no corren ríos de leche y miel. Pero siempre, afortunadamente, el mundo es tan maravilloso que siempre donde hay pesimistas, también hay un espacio para el optimismo. Y entonces, ¿qué dicen los optimistas del constitucionalismo transformador? Entonces, los optimistas del constitucionalismo transformador dicen, mire, están profundamente equivocados los pesimistas. Se puede lograr el cambio social por el derecho. Se pueden transformar las estructuras sociales a través del derecho. El litigio, por ejemplo, y el litigio estratégico es una forma también de movilización social. No hay que ver el litigio solo como un proceso judicial, sino como una forma como la ciudadanía se manifiesta públicamente y utiliza la arena judicial para sus reivindicaciones. Y entonces, los optimistas del constitucionalismo transformador se basan mucho en los mecanismos que hemos desarrollado en América Latina en relación, por ejemplo, con las sentencias estructurales, con los estados de cosas inconstitucional que se aplican en Colombia, Perú, Brasil, etcétera, en Ecuador también, desde luego. Y dicen, mire, fíjense cómo a partir de la labor de los tribunales constitucionales hemos logrado remover estructuras sociales que se han ocupado de problemas muy profundos que tenía la sociedad en términos de satisfacción del cumplimiento de las promesas constitucionales. Por ejemplo, nos hemos ocupado de la salud, de no dejar que el mercado invada todas las áreas de la salud y de que haya unos mínimos contenidos fundamentales. Nos hemos ocupado de que haya un mínimo de políticas sociales de acceso a la vivienda, de que las personas que fueron desplazadas por el conflicto armado interno tengan unos mínimos derechos de atención y se procure como último fin el retorno de ellos a sus hogares y las garantías de no repetición. Y entonces fíjense cómo las decisiones judiciales tienen unos potenciales sobre todo simbólicos y estructurales. Simbólicos porque reivindican a quienes estaban olvidados, reivindican a quienes no tienen representación política, reivindican a quienes, como diría Amartya Sen, no tienen capacidad de agencia, no tienen la capacidad de agenciar sus propios derechos, y también contribuyen a remediar ciertos problemas sociales. De manera que no les estamos ofreciendo una esperanza vacía, sino, si ustedes han visto la película en castellano, se llama La voz de la igualdad, sobre la vida de Ruth Bader Ginsburg. Ahí hay una escena maravillosa que es una escena, bueno, no sé, porque a lo mejor no daño la película si digo esto, una escena maravillosa en la que ella está yendo con su hija a visitar a una antigua líder del movimiento por los derechos civiles, y entonces ella está yendo con mucho entusiasmo porque es una especie de heroína. Para Ruth Ginsburg, esa abogada a la que ella va a visitar es una especie de heroína, y en el camino a la oficina de esa abogada, Ruth va acompañada de su hija, y su hija le dice, mamá, deberíamos, en lugar de ir a visitar a esta señora y de que tú lleves estas cosas a los tribunales, deberíamos estar con ellos, y le muestra una protesta que está ocurriendo en la calle en ese momento. Y entonces luego llegan las dos, Ruth y su hija, donde la abogada, y la abogada le dice, mire, aprenda de mi generación, pero aprenda de la de su hija, porque la generación de su hija está en la calle, mientras que la suya está en los tribunales y en la calle, y la mía solo estuvo en los tribunales porque no podíamos estar en la calle. Ahí están las tres visiones del constitucionalismo transformador. La pesimista es la de la hija, la que piensa que la única forma de cambiar la sociedad es el movimiento social y quizá una revolución, ¿sí? En algunos casos armada, pacífica, lo que sea, pero un movimiento revolucionario. Y luego está la visión
más optimista, que aquí podríamos decir es la de Ruth, que dice, no, vamos a llevar este caso de litigio estratégico, la palabra igualdad, libertad no aparece en la Constitución y aún así tenemos derecho a la libertad, la palabra mujeres no aparece en la Constitución, vamos a pedir igualdad para las mujeres, y en una posición intermedia está la abogada que dice, mire, combinemos un poco, es decir, aprendamos de eso. Entonces, ¿quiénes somos esos terceros? Somos unas especies de optimistas moderados. ¿Sí? No optimista moderado. ¿Y qué pensamos los optimistas moderados sobre el constitucionalismo transformado? Entonces, lo primero es que creemos en una vocación transformadora del derecho. Es decir, no creemos que la única posibilidad de cambio sea una revolución, un movimiento social. Pero consideramos que ese potencial de cambio, ese potencial transformador es limitado. Y en ese sentido, que ese potencial transformador tiene que ser completado con movimiento social, con movilización política, con condiciones económicas. ¿Eso qué significa? Eso significa una confianza en los instrumentos que aporta el derecho, y en nuestro caso el derecho constitucional, para lograr cambios sociales, pero no una ingenuidad frente a los otros mecanismos que existen y se requieren para que las estructuras sociales cambien de fondo. Y son condiciones, repito, económicas, institucionales y, por supuesto, sociales y movilización política. Es decir, mientras en nuestros países los ciudadanos sigan pensando que se puede votar mal y esperar que se gobierne bien, pues vamos a seguir teniendo un problema, porque votar mal y esperar que se gobierne bien tiene un problema de correlación. Entonces, pero entendemos que se requieren condiciones institucionales. Todos y todas ustedes conocen el caso Brown versus Board of Education de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que elimina la segregación racial. Pero ese caso elimina la segregación racial, modificó el precedente Plessy versus Ferguson. Recuerden ustedes, en el que se había establecido el infame principio de separados pero iguales, bueno, nada de separados pero iguales, integrados, juntos e iguales. Pero esa sentencia se tuvo que cumplir con el ejército en la puerta de las universidades, garantizando que las personas pudieran entrar, las personas negras pudieran entrar a las universidades en las que estudiaban solo personas de tez blanca. Entonces, hay unas condiciones institucionales, no estoy diciendo, no me gustaría que dijeran, bueno, ¿qué dijo el profesor Roa? Que el ejército es el que ayuda a cumplir la transformación social. No, por favor, lo que quiero decir es unas condiciones institucionales, y en Brown fue el ejército y muchas otras cosas, es decir, el movimiento por los derechos civiles, etc. He escogido esto para decir, hay que, no fue la sentencia, no es el papel, la impresión de una hoja de papel en Brown donde se acaba el separate by equals de Plessy versus Ferguson, lo que acabó la segregación racial. Es todo un movimiento social, litigio estratégico, un tribunal independiente, de eso hablaremos en los próximos minutos, y desde luego unas condiciones institucionales. Entonces, esa es la idea que defiendo del constitucionalismo transformado. Y entonces la pregunta es, y aquí paso a la tercera parte de la exposición, ¿qué rol juegan los jueces? ¿Qué rol juegan los jueces en el cambio social y en el constitucionalismo transformador? ¿Y qué rol jugaban en los otros modelos de constitucionalismo? Entonces, fíjense que en el neoconstitucionalismo latinoamericano los jueces son como grandes ponderadores, ¿sí? Son como unos grandes juristas alexianos que manejan muy bien la ponderación, la proporcionalidad, etcétera, y resuelven casos de una manera racional. No es poco, solo que ese era su rol. En el nuevo constitucionalismo latinoamericano, los jueces no juegan ningún rol, están al servicio de la revolución. No se crearon condiciones de independencia judicial para los jueces. Fíjense en Venezuela, y discúlpame, Mariela, por usar otra vez el ejemplo venezolano. Uno de los mejores libros que se ha escrito en Venezuela, no sé si tú lo compartes, querida Mariela, es el TSJ al servicio de la revolución, se llama el libro. Un libro que demuestra que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, no solo en el ámbito constitucional, en ningún ámbito, en los últimos 15 años, ha fallado en contra del gobierno. Pero en ningún ámbito, ha invalidado creo que 2 leyes, pero eso no es lo importante. No, por ejemplo, no declara la responsabilidad extracontractual del Estado.
Es decir, usted va caminando y hay una alcantarilla y se cae a la alcantarilla, hay una, aquí está Juliana Martínez que me corrija, hay una falla del servicio, etcétera, y no se declara la responsabilidad internacional perdón, extracontractual del Estado. Entonces, es decir, cuando no hay independencia judicial, y ahora hablaré de eso, no es que no funcione el sistema de control de constitucionalidad, es que no funciona la propiedad privada, no funciona la familia, no funciona el derecho administrativo, no funciona la administración, la regulación, no funciona el derecho de la competencia, el derecho del consumo. Es decir, no nos preocupa, la independencia judicial no es un asunto de constitucionalistas, es un asunto de la vida diaria de los ciudadanos. Muy bien. Entonces, ahí en el segundo modelo, en el del nuevo constitucionalismo, pues no hay ningún rol, sino estar al servicio de la revolución, y lo han hecho muy bien, la verdad. En Bolivia, por ejemplo, en Bolivia, ¿hay alguien aquí de Nicaragua? Si hay alguien de Nicaragua, debe conocer muy bien la sentencia 504-2011. Laura, ¿hay alguien de Nicaragua? ¿Has sido o no? ¿No? No que tenga conocimiento, no señor, Vale. pero pues no sé La si los sentencia, invitados que se inscribieron hoy sea alguno de Nicaragua. vale. La sentencia 504-2011 en Nicaragua es una sentencia que inaplica la Constitución, los artículos 147 y 178 de la Constitución, porque dice que la prohibición de reelección de los alcaldes, vicealcaldes y del presidente son contrarias al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que hay que inaplicar la Constitución para que el presidente se mantenga, o presidenta, lo que ustedes le quieran llamar, según quien piensan que gobiernan allí, son contrarios a la convención, y que hay que inaplicar la Constitución para que se perpetúen en el poder. O en Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que primero declara que la primera reelección del presidente Evo Morales no cuenta porque se hizo con la nueva régimen constitucional, y entonces esta es la primera del régimen constitucional, y entonces le permitió no solo 1 ni 2, sino 3 periodos, y cuando quiso perpetuarse en el poder, entonces organizó un plebiscito, la mayoría del pueblo votó que no a la reelección, y el tribunal de nuevo, un tribunal que, dicho sea de paso, nunca dialoga con la Corte Interamericana, le habilita nuevamente para participar en las elecciones con el mismo argumento de Nicaragua. Doctor Roa, de hecho, hay uno de los estudiantes que está con la cámara, es de Bolivia. No sé si quisiera participar. A mí, si quieres participar, yo simplemente, yo voy mucho a Santa Cruz de la Sierra, a la Universidad Gabriel René Moreno, y en la plaza principal de Santa Cruz de la Sierra, todas las veces que he ido, ya han pasado bastantes años, hay un aviso electrónico que dice, que me parece un clamor, es decir, me parece me parece muy diciente, porque dice, el pueblo dijo que no, es decir, ¿cómo es posible que el pueblo haya dicho que no y que el tribunal diga que sí? Y entonces el aviso está prendido, lleva mucho tiempo ahí prendido, y entonces dice, es que dijimos no, y nadie, es decir, no pasa nada, pero después todos sabemos lo que pasa, es decir, una especie de salida militar, una especie de transición, y ahora, bueno, la incertidumbre sobre el futuro. Entonces, ¿qué tipo de poder judicial necesitamos? Si no es ese, ¿cuál es el poder judicial que necesitamos? ¿Cuál es el que nos sirve? Y entonces, como decía en uno de los textos que les compartieron, yo no quería repetir aquí ni el texto ni el video, espero no haberlo hecho, pues por lo menos no completamente, tampoco iba a decir algo muy diferente a lo que leyeron allí, porque no he cambiado mucho de pensamiento, pero necesitamos 3 cosas. Necesitamos una justicia constitucional fuerte, pero dialógica. Segundo, necesitamos una justicia constitucional que se ponga al servicio de los cambios sociales, y tercero, abierta al ciudadano. Y entonces esta es la última parte, la tercera parte de la exposición. ¿Qué significa fuerte pero dialógica? No quiero entrar en el detalle de justicia constitucional débil y fuerte, en el sentido de que digamos solamente que débil es cuando los jueces no tienen la última palabra en la interpretación de la Constitución, como ocurre en Canadá, como ocurre en el Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Mongolia, etcétera, sino que la justicia constitucional tiene que tener la última palabra en la interpretación de la Constitución. Debe ser fuerte, pero al mismo tiempo debe ser dialógica, es decir, debe interactuar con los demás poderes del Estado, debe ser astuta, inteligente.
Y entonces, en ese sentido, ¿qué hace el constitucionalismo transformador para América Latina? Algo me parece fundamental, Angélica, Sonia, Julián, para los que son jueces y juezas, y es que actualiza el contenido del activismo judicial. Hay cosas, hay actuaciones que en Europa, que en Australia, que en el Reino Unido, que en Canadá son calificadas como activistas y que en el constitucionalismo transformador latinoamericanos no solo no son activistas, sino que de pronto son un mandato del concepto de activismo judicial, como lo decía en uno de los videos. De manera que hay cosas que la doctrina estándar considera activistas y aquí no se consideran activistas y que incluso pueden aparecer ordenadas por el contexto de exclusión y desigualdad. Un elemento básico, un elemento básico. Si ustedes van a Europa y entonces dicen, yo vengo a dar una conferencia sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre la salud, o sobre la educación, o sobre la vivienda, o sobre el agua, siempre, hagan la prueba un día, siempre alguien va a levantar la mano y va a decir, ¿cómo que los jueces toman decisiones sobre los derechos sociales? Además, según el país que vayan, no les van a llamar derechos sociales. Por ejemplo, en España se llaman principios rectores de la actividad económica. Es decir, ahí no se tiene que meter el juez. Es un coto vedado, como diría Ferrayol, es una esfera de lo indecidible para los jueces. Claro, ¿por qué? Porque en España, en Alemania, ¿quiénes toman las decisiones fundamentales sobre los derechos sociales? La administración y el legislador. ¿Usted quiere saber qué derecho a la salud tiene? Lo que dice la ley. ¿Quiere saber que no se lo está garantizando? Quéjese con la administración. En realidad, pero está desarrollado y está garantizado. El juez solo entra ahí por excepción. Entonces, fíjense cómo mientras que en esos contextos el juez no entran los derechos sociales, aquí es un imperativo, aquí el juez no puede tener el drama social en el escritorio y decir, no, es que la salud, eso se lo dejamos al legislador o se lo dejamos al ejecutivo cualquiera de los dramas sociales. Por eso el texto empieza con una frase que yo creo, yo la escribí ahí, digamos, por presión de Mariela en Heidelberg, y es en el sentido de entrégueme rápido ese paper, y decía, el juez es reprochable moralmente que el juez mire a otro lado en América Latina cuando tiene el drama social en el escritorio. Entonces hay una actualización del concepto de activismo judicial. Si ustedes son jueces o juezas y dicen, es que ustedes son activistas, ¿no? Activistas. No. Activistas según qué criterio. ¿El criterio australiano? Bueno, según el criterio australiano pues son activistas. Según el criterio tunjano, yo creo que no soy para nada activista. Lo segundo es que los jueces representan esa idea clásica de solo el Parlamento nos representa, solo el presidente nos representa porque hemos depositado una papeleta en una urna marcando una X encima de un rostro, hace que unos nos representen y otros no. Los jueces constitucionales nos representan, solo que nos representan en una forma distinta, una forma que se podría llamar argumentativa, deliberativa, meritocrática, pero hablan por nosotros, son representantes del pueblo. Es decir, y esta es una idea que se ha trabajado mucho en Brasil, Luis Roberto Barroso, Rodolfo Arango en Colombia, que asumen la idea de la representación deliberativa, argumentativa, y eso tiene unos efectos muy importantes porque significa que el juez tiene más legitimidad para tomar decisiones. No es la legitimidad democrática del Congreso que nos representa frente al juez que no tiene ninguna credencial democrática, no. El juez nos representa también, solo que su fuente de legitimidad no es una papeleta en una urna, sino la forma como fue elegido, sus garantías de independencia y el hecho de que los ciudadanos ponen sobre la mesa el drama social. En tercer lugar, el juez latinoamericano tiene como reto restablecer el equilibrio de poderes. Ustedes saben que en América Latina, en todos los países, desde México hasta Argentina, hay hiperpresidencialismo, lo cual significa el hiperpresidencialismo en una frase es que el presidencialismo funciona como el parlamentarismo. ¿En qué sentido? En que el presidente tiene una relación de confianza con el parlamento. Eso que es propio del parlamentarismo, el presidente debería, el primer ministro y el jefe de gobierno y el parlamento tienen una relación de confianza y que no debería existir nunca en el presidencialismo, porque la relación entre el parlamento, entre el legislador y el ejecutivo en el presidencialismo debería ser casi de guerra, de estar en permanente conflicto. Pues en América Latina hay
La mayoría de los presidentes tienen en realidad una relación de confianza con el presidente y eso hace que tengan un excesivo poder y la forma como construyen esa confianza pues la dejamos para la sesión sobre corrupción y entonces el juez es la única opción que le queda al sistema democrático para restablecer el equilibrio de poderes. Que si el Ejecutivo tiene la posibilidad de aprobar leyes en el sentido de que tiene las mayorías del Congreso o de reformar la Constitución porque tiene las mayorías que en la práctica hacen que la Constitución no sea tan rígida como fue previsto, entonces el último resquicio para proteger el sistema democrático deben ser los tribunales constitucionales. Y desde luego, esos jueces tienen que ser independientes. Es el requisito fundamental. Si la judicatura no es independiente, si no hay unas garantías institucionales de independencia, por buenos que sean los resultados, nos pueden encantar los resultados en términos de transformación social, ahí no tenemos un juez transformado, no hay constitucionalismo transformado. Es decir, por más que un juez nos diga casa, carro, beca, si no es un juez independiente, sino que está al servicio de un proyecto revolucionario, ahí no hay un juez transformador. Es un requisito necesario la independencia judicial. Y la independencia judicial entendida como un equilibrio, no como absoluta libertad del juez, sino como un equilibrio entre la posibilidad de hacer accountables, de hacer controlables a los jueces y unas garantías mínimas de independencia. Muy bien. Si esos jueces deben ser así, entonces, ¿qué deben hacer? Primero, ¿cómo deben ser? Ahora, ¿qué deben hacer? Y entonces hay 4 opciones. Los jueces pueden ser coadyuvantes del cambio social. Es decir, ¿qué significa esto? Que cuando el legislativo y el ejecutivo están impulsando el cambio social, lo que tienen que hacer los jueces es dejar hacer, dejar pasar. Laissez-faire, laissez-passer. Es decir, hacerse a un lado. Si el ejecutivo y el legislativo están haciendo la tarea, las transformaciones sociales, el juez tiene que dejarlos. Ser absolutamente diferente con el poder legislativo y el poder ejecutivo. Sabemos que en realidad esa no es un poco la práctica latinoamericana, entonces quizá es más importante el segundo rol y es que los jueces tienen que jugar un rol de impulso cuando hay una cierta inercia, cuando hay cargas de inercia y puntos ciegos dentro del sistema democrático y dentro del sistema político, los jueces pueden enviar lo que Cass Sunstein llama nudges, pequeños empujoncitos para el cambio social, pequeños estímulos, pequeños codazos que estimulen el cambio social, por ejemplo, indicándole al Parlamento dónde hay un bloqueo institucional, dónde hay una carga de inercia, dónde hubo un punto ciego, cuál fue el grupo poblacional que quedó desatendido, etc. En ciertos contextos, y esta sería la tercera función, conservar lo que existe es un ejercicio de constitucionalismo transformado. Es decir, preservar el statu quo es un ejercicio de constitucionalismo transformado. ¿En qué contextos? En contextos en los cuales el Ejecutivo y el Legislativo están retrocediendo. Cuando hay una especie de backlash frente al cambio social, una reforma tributaria regresiva, una reforma de la propiedad regresiva, etcétera, conservar lo que existe es transformado. Es decir, los jueces pueden ser conservadores en el sentido de mantener el statu quo y en ese sentido pueden ser transformadores. Y desde luego en algunos casos los jueces pueden encontrar equilibrios entre proyectos nuevos y proyectos viejos, como por ejemplo cuando hay transiciones en sociedades, por ejemplo, de dictaduras a democracia o de conflictos armados hacia cesación del conflicto armado. Entonces los jueces ahí pueden hallar un equilibrio entre el afán, por ejemplo, de conceder, por ejemplo, muchos estímulos para la transición que podrían perjudicar los derechos de algunas víctimas y los obstáculos que se le quieren poner a ese proceso de transición. Eso fue muy importante en el rol que jugó la Corte Constitucional de Colombia en relación con los acuerdos de paz y será muy importante en relación con el rol que tenga el Poder Judicial que se cree en Chile después del proceso constituyente que se está desarrollando actualmente. Doctor Jorge, ¿sí? es que no, vamos bien de tiempo, sí señor, no. Sino que quería decirle que hay un estudiante que tiene levantada la mano, Andrea Schuster, no sé si desea que, sí, Andrea. ¿Quieres que diga eso? Andrea, adelante, pues. O Andrea, ¿me dejas decir el diseño y ahí yo ya cierro y hacemos un pequeño, abro? Sí, y termino esta perfecto. tercera idea. Sí, listo, sí, bueno, señor. ¿Cómo deben ser? ¿Qué deben hacer? ¿Y cómo deben estar diseñados? ¿Cómo deben estar diseñados?
Entonces, por razones de tiempo, yo solo voy a decir lo que me parece lo más importante, y es, deben estar diseñados de la forma más abierta posible a los ciudadanos. Es decir, debe haber la mayor apertura posible de la judicatura constitucional a la ciudadanía. ¿Sí? ¿Quién debe ser el dueño? ¿Quiénes deben ser los dueños, las dueñas de la agenda de las Cortes Constitucionales? Por supuesto, no los propios jueces. Por supuesto, no el legislador, como ocurre en Europa. El control de constitucionalidad, quienes activan en, alguna vez en un seminario en el Tribunal Constitucional Español, y el Bundesverfassungsgericht en Alemania son como la tercera cámara de aprobación de las leyes, porque siempre se discuten en las dos cámaras del Bundestag y luego se discuten en el Tribunal Constitucional Federal. Pero bueno, es obvio, si usted solo le da acceso a las minorías parlamentarias al Tribunal Constitucional, pues al final ellos llevan la discusión allá. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros quizá con mejor razón? Abrir la puerta de los tribunales a la ciudadanía, ¿sí? A crear acciones públicas de amparo, de tutela, mandatos de seguridad, medidas cautelares, medidas liminares, que intentan proteger los derechos de los ciudadanos, que el que maneje la agenda de la judicatura constitucional sea el ciudadano y no el juez constitucional. Esto es una idea vieja de Owen Fisk, el profesor de Derecho Constitucional de la Yale Law School. Decía, no debemos confiar en que los jueces entiendan los problemas de los ciudadanos porque los jueces leen el periódico o caminan por la calle. Debemos confiar en que los jueces entiendan los problemas de los ciudadanos porque son los ciudadanos los que les exponen sus problemas. Si el Tribunal Constitucional, si la Judicatura Constitucional es un escenario de representación argumentativa, deliberativa y meritocrática, lo más lógico es que abramos las puertas de nuestros tribunales a la justicia, que como decía, yo sé que ustedes ya tuvieron sesión con Eduardo Ferrer MacGregor, que como decía Eduardo Ferrer MacGregor, ampliemos los horizontes de justicia para las víctimas, y eso es lo decía en Costa Rica, pensando en que el sistema, cada vez que uno crea un tribunal, y esto es muy importante, cada vez que uno crea un tribunal, un aparato judicial, crea una esperanza de justicia para una víctima. Y entonces tiene que tomárselo muy en serio. Y es, si hay un tribunal, entonces el tribunal debe hacer exigibles las esperanzas de justicia que tienen las víctimas. Y por eso Eduardo Ferrer decía, la Corte Interamericana amplía el horizonte de justicia para las víctimas porque lo amplía del ámbito nacional, de sus tribunales de cierre, para ampliarlo al ámbito del sistema interamericano. Entonces, bienvenidos los movimientos sociales, bienvenidos los ciudadanos y bienvenidos, por supuesto, las peticiones individuales. Eso requiere cambios de diseños muy profundos en unos países más que en otros. Hay países en los que es muy abierto, como en Colombia, como en Panamá, como en Costa Rica, pero hay países en los que es más cerrado, como en México, en Nicaragua un poco, es decir, en Argentina, donde hay mucho que hacer por Martina, que estaba por aquí, cambiar el diseño de los tribunales constitucionales. Entonces, yo quería concluir esta parte diciendo, no estamos en el fin de la historia. Ese es el otro punto que me gustaría decirles. Es decir, el progreso no es lo que tenemos ahora. El progreso es lo que viene y entonces tenemos que intentar pensar cuál es decir, el último derecho no ha sido inventado tampoco. Y entonces el constitucionalismo transformador lo que intenta es pensar desde la perspectiva de las víctimas y de quienes sufren la violación a sus derechos, cómo poder remediar esos problemas utilizando lo que tenemos, el derecho. Si fuéramos sociólogos, pues fundaríamos la sociología transformadora. Si fuéramos economistas, pues fundaríamos la economía de la transformación. Pero somos juristas y constitucionalistas. Desde el Max Planck hacen un gran esfuerzo porque a esto se vinculen administrativistas, el derecho económico internacional, etcétera. Y el ICAL se ha ido expandiendo desde, digamos, desde el sistema interamericano hasta distintas áreas del derecho, pero entonces tenemos ahí un esfuerzo por pensar, bueno, que este no es el fin de la historia, que las cosas siguen, pero también cómo ponemos la realidad de todo el mundo a la altura de la historia, que eso es lo más importante. Es decir, no solo qué derechos vienen en términos de medio ambiente, etcétera, de tecnologías de la información, sino cómo ponemos la situación de todos y todas a la altura de lo que tenemos ahora, a la altura del presente, y ahí nuestro reto es no ofrecer una esperanza vacía. Digo dos cosas sobre la cuarta sección que anuncié.
y es la parte, la alerta. Lo voy a dejar así como una alerta para darles la palabra, y es, vivimos momentos muy preocupantes, y entonces frase de cajón. Entonces, ¿qué significa eso de que vivimos momentos muy preocupantes y desde cuándo y por qué? Entonces, vivimos una etapa que podíamos calificar como la etapa de la erosión democrática, de la erosión democrática. ¿Y qué significa? Es decir, es una expresión muy bien construida porque se refiere a la sutileza, y a la imperceptibilidad a veces de los fenómenos que están minando el sistema democrático. ¿Sí? Si alguien está esperando, si alguno o alguna de ustedes está esperando que haya un golpe de Estado, ¿no? Que haya una invasión colonial para detectar un problema en su sistema democrático, es muy probable que la historia le deje esperando para siempre, pero que en esa espera se acabe el sistema democrático de su entorno. ¿Por qué? Pues estamos en un momento de profunda erosión democrática. ¿Qué significa erosión democrática? Que los retrocesos en el sistema democrático van siendo lentos e imperceptibles y por ende más peligrosos en la medida en que no tienen fecha y hora. No es el 11 de septiembre el día que bombardearon la moneda y acabaron con la vida de Salvador Allende. No, es un movimiento imperceptible que tiene la dificultad de que cuando nos damos cuenta, cuando lo percibimos y lo podemos, digamos, sentir, es demasiado tarde para recuperar las estructuras democráticas. Y la pandemia ha sido una gran oportunidad para la erosión democrática. Quienes aquí están mis colegas de la Corte Constitucional que nos han acompañado en el control de constitucionalidad de las normas aprobadas en Colombia a propósito de la pandemia. Hoy en Colombia hay un nuevo ordenamiento jurídico, querida Mariela. Hay dos ordenamientos jurídicos, es decir, o tres: el ordenamiento jurídico preconstitucional, el ordenamiento jurídico constitucional, que son más o menos unas 2.100 leyes más toda la regulación, y el ordenamiento jurídico de la pandemia. Hay tres ordenamientos jurídicos. Es decir, hay y no es una situación exclusiva de Colombia, es decir, ustedes ven la situación de Argentina, etcétera, incluso de los países que no reaccionaron a la pandemia. Entonces, hay movimientos que intentan erosionar la democracia de una manera sutil. Y entonces tenemos dos riesgos: el constitucionalismo abusivo y el constitucionalismo autoritario en América Latina. Es decir, no todos los constitucionalismos tenían buenas intenciones. El constitucionalismo abusivo es ese constitucionalismo que utiliza los mecanismos liberales del constitucionalismo para acabar con la democracia. Dicen, vamos a utilizar un mecanismo, el referendo, el plebiscito, la reforma constitucional. Muy bien, ¿quién se opone a eso? Nadie. ¿Para qué? Para perpetuar en el poder a X o Y persona. Resultado iliberal. Vamos a hacer un plebiscito para ver si hay que juzgar a estas personas penalmente, como en México. La justicia no se somete a consulta popular. Pero claro, si uno escribe un artículo en la Nación, en México, dice, en contra de la consulta, bueno, constitucionalista conservador porque no quiere la participación popular. No, queremos la participación popular, pero no engañen al pueblo preguntándole cosas que en realidad pretenden erosionar la democracia. Entonces, ¿qué nos corresponde desde nuestros escenarios? Es detectar esos fenómenos sutiles de constitucionalismo abusivo o de constitucionalismo autoritario. Un ejemplo de constitucionalismo autoritario, como siempre, Venezuela, un proceso de reforma constitucional, una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién se opone a una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, pero hecha para dejar sin funciones legislativas a la Asamblea Nacional elegida popularmente, y para cualquier cosa menos para aprobar una constitución. Entonces hay fenómenos de constitucionalismo autoritario, pero no vayamos al extremo de Venezuela ni a la reelección indefinida de nadie, sino que lo dejo un poco. Si Laura me había dicho, hágales una pregunta, pues una pregunta es, ¿qué fenómenos de erosión democrática lenta, imperceptible, pero muy profunda e irreversible tengo en mi contexto? Esa sería mi pregunta. Y entonces quiero cerrar con un elemento que es quizá inspirador de lo que significa el constitucionalismo transformador. Como siempre, desde las emociones. El constitucionalismo transformador significa
tener la capacidad de utilizar las herramientas institucionales para resolver problemas de la gente. Poner las normas jurídicas, las instituciones jurídicas y la actitud como jueces, como estudiantes, como litigantes, como sociedad civil, al servicio de quienes más sufren la violación de sus derechos. Y entonces el constitucionalismo transformador lo que intenta es pensar, y no los hemos pensado, y por eso, es decir, nunca sobrarán constitucionalistas transformadores y transformadoras que nos ayuden a pensar la mejor. Lo único que nos interesa. No nos interesa tener un constitucionalismo exitoso, ni difundido, ni ser profetas en nuestra tierra, ni ser Alexis, ni ser Hércules, ni ser Dolto. Nos interesa ver cómo se resuelven los problemas de la gente, cómo se impacta la vida de quienes más sufren la violación a sus derechos, cómo se impacta la vida de quienes están esperando que se hagan realidad las generosas promesas constitucionales. Lo dejo ahí. Doctor Jorge Roa, nuevamente muchísimas gracias. Creo que ese final nos deja pensando a todos de que en realidad el constitucionalismo debe estar pensado, como usted decía, no en profetas, sino en pensar en cómo cambiar y transformar los problemas que están en nuestra sociedad y que son tan comunes en Latinoamérica. Veo que hay muchísimos comentarios en el chat. No sé si quisiera, pues tal vez que en estos últimos minutos las personas que han levantado su mano y leer también los mensajes, que veo que han sido bastante participativos y nos deja como con miles de preguntas a todos y a todas. No sé si Andrea Schuster quisiera hablar, o veo que también acá está la mano levantada de Alberto Mario. Alberto Mario. Que quisieran preguntarle al doctor Roa. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la exposición. Fue muy interesante y enriquecedora. Soy Andrea, soy de Argentina. Quería hacer una pregunta sobre... Ahí voy a prender la cámara a ver si puedo. Quería hacer una pregunta sobre esto que usted llamó el carácter de representación de los jueces, y que creo que es algo muy interesante en clave de lo que pensaría el profesor Gargarella. Cuando usted hablaba, yo pensaba en qué es lo que representan y si realmente representan en términos de representar la voluntad democrática, o hay cierto grado de reformulación de la voluntad democrática en clave no solo de lenguaje de derechos, sino de ciertas restricciones y de ser menos deferente con las decisiones que se pueden alcanzar en la deliberación democrática. Y creo que cuando usted exponía, parecía que la postura del constitucionalismo de sala de máquinas podría coincidir o podría armonizarse con el constitucionalismo transformador, pero creo que en estos casos en que podemos asegurar que hay un proceso democrático de deliberación profundo y sustancioso, digamos, no solamente un referéndum, y creo que el profesor Gargarella compartiría en que no garantiza nada, sino sí garantizamos una deliberación democrática amplia y sustanciosa. ¿Qué pasaría a la luz del constitucionalismo transformador con estas decisiones democráticas que podemos asegurar su debate público previo, digamos, y qué tan diferentes tienen que ser los jueces con esas decisiones? No sé si me explico con la pregunta. Sí, perfectamente, Andrea. Muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, entonces sigamos con las preguntas para que las pueda responder todas al tiempo. Supongo que sé hacer eso. Bueno, Alberto Mario tenía primero la mano alzada. Ahí veo que está con la cámara encendida. Si quiere puede preguntar. Bueno, listo. Antes que nada, agradecerle mucho por la exposición, profesor. De verdad que muy enriquecedora y nos deja, como dijo Laura, llena de preguntas. Seré muy breve en la pregunta para que alcance a leer todo. Usted hablaba y un elemento que me interesó muchísimo son aquellos o elementos o sucesos erosionadores de la democracia. Hace poco, como bien sabe, un líder político grandísimo acá en Colombia, Álvaro Uribe, digamos que fue
se le propinó una medida de aseguramiento, básicamente casa por cárcel durante un tiempo determinado, y se revivió por parte del presidente Iván Duque esta propuesta que viene hace años sonando en el ideario por acá de Colombia en cuanto a una reforma a la justicia, al órgano judicial. Y se habló mucho de una idea que viene sonando digamos, en los últimos años, que es una unificación de las cortes, acogiendo un modelo similar al de Estados Unidos. Entonces yo quería preguntarle cuál es su concepto en relación a esta propuesta, y si cree que puede llegar a ser viable o es precisamente un elemento erosionador de la democracia. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Bueno, sigamos con Carlos Alonso. Adelante. Hola, muchas gracias, doctor Carlos Alonso de México. Yo tendría una pregunta que igual se contextualiza mucho en el ser de México, y es, ante esta erosión democrática de la que usted habla y de lo que hablaba también, de que en ocasiones las cortes, al ser conservadoras, en realidad están cumpliendo una función de preservación de los derechos y del modelo democrático, si usted, o sea, ¿qué opinión tiene usted sobre la doctrina del control constitucional, de la reforma constitucional? Es decir, cuando las cortes controlan las reformas constitucionales, siendo que es, creo, uno de los momentos en los que entra más tensión entre un modelo que trata de pugnar por la democracia y los parlamentos, frente a un modelo en el que las cortes tratan de preservar precisamente los modelos democráticos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Doctor Roa, tenemos una pregunta más con la mano, una persona que quiere participar con la mano levantada. No sé si desea responder las preguntas que ya le han hecho o ok, sigamos. Entonces, Juan Sebastián López, adelante. Muchas gracias, Laura. Buenas noches, doctor Roa. Yo le tengo la siguiente pregunta, y es, ¿cómo podemos nosotros mejor utilizar los elementos, o bueno, los jueces más que todo, los elementos del sistema interamericano para potencializar este constitucionalismo transformador, a propósito de la insistencia de algunos estados latinoamericanos particularmente, que tratan de limitar digamos, lo que busca el constitucionalismo transformador con figuras que, si bien ellos no llaman margen de apreciación, se asimilarían a uno? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros utilizar todos estos elementos que nos brinda el sistema interamericano para evitar que los estados se interpongan, digamos, en el camino de este constitucionalismo transformador? Muchas gracias. Gracias, Juan Sebastián. Termino con Samuel, Samuel Orihuela, para dar paso a los comentarios por parte del doctor Roa. Sí, buenas noches, doctor Roa. Samuel desde Cochabamba, Bolivia. Quería hacerle una pregunta, doctor, respecto justo a la sentencia que usted comentaba que habilita al presidente, ¿no? Bueno, al expresidente Evo Morales. Bueno, uno de los problemas que más veíamos, digamos, desde las universidades era el tema de que se azogó atribuciones para interpretar la convención, y ha sido muy difícil pedir al sistema en sí, a la comisión, que interprete, ¿no?, de una manera tal vez acelerada el artículo 23. De hecho, muchos académicos, muchos profesores, mi profesor con quien yo estoy en la universidad, se trató de pedir a los comisionados que se haga la interpretación. Frente a ese tema, doctor, que hay este problema de que el Tribunal Constitucional esté en ese dilema de tratar de interpretar tal vez normas de la Convención, ¿qué soluciones podríamos ver viéndolo desde una perspectiva, digamos, de atribuir más legitimidad pasiva o legitimidad activa, perdón, a las Cortes Constitucionales para solicitar que la Corte Interamericana interprete la Convención? Porque ese era uno de los problemas, ¿no? El Tribunal Constitucional de Bolivia, bueno, no es independiente, pero hubiera sido interesante tener ese mecanismo de que ellos puedan solicitar que la Corte interprete, y una vez que se interprete la Convención, el artículo 23, recién dicten esa sentencia, pero eso no se podía hacer, ¿no? Y tal vez era como que una excusa que ellos tenían para que dicten esa sentencia. Entonces, esa era mi pregunta, doctor. Gracias, Samuel.
Doctor Roa, la Listo. última persona ya que acaba de levantar la mano, María Paz, súper breve, en 30 segundos, para que el doctor Roa pueda responder todas estas preguntas tan largas y muy interesantes. Sí, muchísimas gracias. Hola a todas y todos. Mi nombre es María Paz, soy de Perú y mi pregunta iba en el sentido de este rol que usted mencionaba de restablecer el equilibrio de poderes y evitar el hiperpresidencialismo. Bueno, en mi país tenemos esta posición de prácticamente, como usted mencionaba, una guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo y realmente ha ocasionado una crisis política ahora mucho más en el contexto de pandemia a la hora de tomar decisiones de gobierno. Entonces, mi pregunta iba en el sentido de cuál sería el rol del constitucionalismo transformador en este caso, en donde sí existe una pugna de poderes tan... Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, María Paz. Muy bien. Entonces voy a darle la palabra al doctor Roa. Veo que hay más preguntas, pero por tiempo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, doctor Roa. A mí me dijeron que íbamos a ir hoy solamente hasta las 11:30 de la noche, ¿verdad? Entonces, sí, señor. no es problema, yo creo que alcanzo. Lo bueno es que Bueno. yo estudié en la Universidad Externada del Pregrado y ahí nos acostumbraron a las preguntas orales así. Sí. Andrea, yo creo que todas las preguntas son muy interesantes, muy difíciles, y entonces voy a tratar de decir algunos comentarios sobre cada una de estas. Andrea, yo te puedo certificar, ¿dónde está Andrea? Que el profesor Gargadela no comparte para nada la tesis de la representación argumentativa, deliberativa, meritocrática, porque para él la representación ya no existe. Ese es un viejo anhelo que tenemos algunos demócratas, teóricos, etcétera, de que exista la representación en general. Es decir, para él el Parlamento no nadie representa. Y entonces lo que él nos invita a pensar es en las nuevas formas de participación tipo los mini publics y las asambleas ciudadanas elegidas al azar, en las que se eligen ciudadanos al azar para que tomen decisiones por todos nosotros, como un poco el proceso constituyente de Islandia, en el que ustedes saben se eligieron los constituyentes al azar con unos mecanismos de corrección. Se permitió la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas a través de Facebook, emails, etcétera. Y ese grupo de constituyentes, pues después de un proceso relativamente largo, produjo un documento constitucional muy destacable, pero que finalmente no fue refrendado. Yo creo que ahí, pues nuestro querido amigo y maestro Roberto se equivoca. Es decir, incluso esas nuevas formas de participación en mini publics, en asambleas ciudadanas, necesitan una teoría de la representación que les respalde. Es decir, ¿por qué esos ciudadanos elegidos al azar hablan en nombre de todos? ¿Y por qué después podemos aceptar sus acuerdos como acuerdos legítimos? Entonces, ahí yo creo que el fallo. Yo lo que creo que es muy sólido, digamos, la idea de la representación de los jueces ha sido sostenida desde distintas aristas. El primero que habló del tema fue Robert Alexy en un artículo publicado en el Icon Journal, donde hablaba de la representación deliberativa. Luego a eso le siguió un discípulo muy importante de Alexy en Berlín, que es el profesor Matthias Kuhn, y luego a eso se sumó en la Universidad de Princeton Philippe Petit, y luego en la Universidad de Texas Lawrence Sager. Y la idea de todos es, no es posible, como yo decía en mi intervención, que la única forma como nosotros atribuyamos a alguien la capacidad de representarnos es solamente cuando hemos votado por esa persona, cuando hemos marcado su cara en una papeleta. Es decir, eso es muy helénico en el sentido antiguo de la expresión, para que la sociedad no haya diseñado nuevos mecanismos para crear vínculos representativos. Y recuerdo un poco una idea de Dworkin. Ronald Dworkin decía, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos puede causar más daño en 15 segundos que la Corte Suprema en 50 años. Y entonces lo que él decía es, mire, hay personas por las cuales nunca votamos, como el secretario de Defensa, y toman decisiones en nombre de nosotros, y que son muy peligrosas. Y hay otras
por las que nunca votamos, pero que nos sentimos recogidos en esa decisión. Y entonces ellos decían, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Nunca votamos, a veces ni sabemos sus nombres, pero toman decisiones que nos representan y son los mejores para tomar esas decisiones en la medida en que nunca los elegimos popularmente. Es decir, a nadie se le ocurriría decir que elijamos popularmente al secretario de la Reserva Federal o al director del Banco de la República en Colombia, etcétera, porque sería la peor forma de asegurar, de crear un vínculo entre esa persona y la ciudadanía y de garantizar malísimos resultados en el manejo de la reforma de la política monetaria en este caso. Entonces, lo que hace falta a todas esas teorías es un diseño institucional. Entonces, lo que yo he propuesto es que el diseño institucional que crea el vínculo representativo sea el mecanismo de acción pública de inconstitucionalidad. Ahora, ¿eso significa que como los jueces nos representan pueden hacer lo que quieren? Andrea, yo creo que no, porque esto se tiene que combinar con lo que yo decía en la siguiente parte de la exposición, y es si el Poder Ejecutivo y Legislativo está haciendo bien la tarea, pues eso no quiere decir que el juez representa y entonces va a obstaculizar esa tarea. Quiere decir es que tiene muy buenas credenciales o para enviarle estímulos o para avanzar en algunos cambios o para denunciar los puntos ciegos y las cargas de inercia, pero no desde luego para acabar, digamos, con las credenciales democráticas de los demás poderes del Estado. Y eso es lo que le reprochamos a la judicatura en Nicaragua, en Honduras, en Bolivia, donde decimos, primero, no nos representan, y segundo, ni aunque nos representaran podrían tomar esas decisiones en contra de la voluntad popular. Como les dije, la historia del aviso, el pueblo dijo no, ¿verdad? Luego, Alberto, que hace una muy buena pregunta sobre la actualidad colombiana, yo diría, por principio general, Alberto, por principio general, y aquí no hablo y además pues como actual funcionario de un poder judicial no me queda bien decirlo, aunque aquí yo hablo como profesor y no como funcionario en ninguna corte, pero por principio general, toda reforma de un poder del Estado que sea consecuencia de una decisión tomada por ese poder del Estado, la debemos mirar con la máxima sospecha. Si alguien quiere reformar el legislativo, tomó una decisión, si alguien quiere acabar con la presidencia porque decide otra cosa, pero si alguien quiere reformar en algún aspecto el Poder Judicial por alguna decisión que tomó el Poder Judicial, tenemos, es decir, la invitación es que miremos con profunda sospecha ese tipo de reformas. Eso diría de manera general. Y luego de manera particular, porque me lo pedía, yo pienso que en Colombia no necesitamos unificar a las cortes, necesitamos mecanismos de coordinación y los colombianos hemos sido absolutamente, por no flagelarnos más, austeros en el diseño de mecanismos de coordinación entre los tribunales. Es decir, no hemos sabido crear los suficientes vasos comunicantes entre los distintos tribunales, entre el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional, y ahí tenemos una gran deuda todos y todas, pues porque nadie se ha puesto en serio a crear esos o a implementar los que ya están inventados. Es decir, el mecanismo, por ejemplo, en Alemania existe un gran mecanismo para resolver lo que en Colombia se llama el choque de trenes, que es garantizando la participación de todos los interesados. Ahora, a partir del caso Weiss del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se va a tratar de implementar ese mecanismo en el ámbito de la Unión Europea. Es decir, nos ha faltado, digamos, un poco de arquitectura constitucional, pero me temo que no es por allí, por la vía de aumentar los vasos comunicantes que se está proponiendo la actual reforma judicial. Entonces dejaría el criterio inicial. Toda reforma, en este caso de la justicia, que sea originada en una decisión del Poder Judicial, estemos o no de acuerdo con ella, hay que verla con profunda sospecha. Carlos me preguntaba sobre el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. Yo pienso, Carlos, que ese ha sido un buen mecanismo para que en la mayoría de los países latinoamericanos, en la India también, en Sudáfrica lo han sido, pero en América Latina se contengan fenómenos de constitucionalismo abusivo. Desde luego siempre uno piensa pues en la Corte Constitucional de Colombia y en la segunda reelección, pero no ha sido el único caso en el que el control de constitucionalidad, que yo sé que es todo un tema en México, ha servido para evitar
la instrumentalización antidemocrática de los procesos de reforma constitucional. La idea de la estructura básica de la India nació para eso. Recuerden ustedes que cuando se creó la idea de la estructura básica, que es el equivalente a nuestro control de constitucionalidad de reformas constitucionales, una de las primeras cosas que dijo la Corte de la India es: ¿qué integra la estructura básica de la Constitución? La competencia de la Corte para decidir qué es la estructura básica de la Constitución. Como decir, eso nunca se puede reformar de la Constitución. ¿Qué no se puede reformar nunca de la Constitución? La competencia de la propia Corte para decidir qué es de la estructura básica o no de la Constitución. ¿Y por qué hizo eso la Corte de la India? Pues porque tenía un conflicto muy fuerte con el Poder Ejecutivo que le quería quitar sus competencias. Entonces, la Corte dijo, si un día me quieren quitar competencias, yo aplico esa reforma a la estructura básica, y si un día me quieren quitar la estructura básica, mejor digo desde el principio que esa potestad integral latina, a Perú, poco Ecuador y desde luego a Colombia, como si la Corte Constitucional de Colombia dijera: realizar el test de sustitución es un principio esencial insustituible de la Constitución. Algo así como la competencia para que la Corte realice ese test de sustitución es un principio insustituible de la Constitución. Y entonces no somos ingenuos en eso. Yo lo que quería decir es, hay que cuidar mucho. Es decir, a mayor poder, mayor responsabilidad. Entonces, si el tribunal empieza a bloquear la voluntad democrática, porque dice, fíjense en esto, el Parlamento tiene una determinada voluntad popular en relación con cualquier tema y la aprueba mediante ley. Y el Tribunal Constitucional dice, usted no lo podía aprobar mediante ley porque eso es contrario a la Constitución. Pues el Parlamento dice, bueno, pero lo quiero hacer, reformo la Constitución para definitivamente avanzar en esa voluntad popular. La Corte dice, no, tampoco lo puede hacer reformando la Constitución porque es que eso es de la estructura básica, un principio insustituible de la Constitución. Mucho cuidado con cuántas cosas uno convierte en principios insustituibles de la Constitución o en elementos de la estructura básica de la Constitución, porque lo que nos demuestra la experiencia es que si uno dice, bueno, la democracia, bueno, perfecto. La separación de poderes, perfecto. La igualdad, bueno, perfecto. Después uno empieza a incluir, los tribunales incluyen otras cosas, lo que ocurre es que hay un efecto que es como el de una olla a presión, y entonces se va acabando el agua, y un día el Parlamento va a decir, ¿sabe qué? No más. Acabamos el tribunal, acabamos todo, no me importa que sea de la estructura básica, acabamos todo, porque usted no está dejando funcionar el sistema democrático. Entonces, como para resumirlo en dos frases, control de constitucionalidad de reformas constitucionales, sí y decididamente sí, pero con mucha responsabilidad en el contenido de lo que se convierte en principios esenciales, insustituibles de la Constitución. Juan Sebastián, yo creo que este es un punto que yo no he querido tocar intencionalmente, que es el del sistema interamericano, porque el pendón que tiene nuestra profesora doctora Mariela Morales ahí atrás dice ius constitutionale comune. ¿A quién le debemos la palabra comune? Pues a la genialidad de nuestra querida Mariela, pero en leer el rol de la Corte Interamericana y del sistema interamericano en América Latina. Es decir, si tenemos un derecho constitucional al que podemos llamar común, en buena medida le debemos esa expresión común al rol del sistema interamericano de derechos humanos, que se enfrenta a una América Latina de muy distintas velocidades, en distintos aspectos. Sí, si ustedes ven, por ejemplo, el sistema de salud francés, alemán y sueco, pues pueden encontrar algunos matices, pero son unos matices, es decir, pero si ustedes ven el sistema de salud peruano, boliviano, colombiano, chileno, guatemalteco, no solo es que no son matices, es que, claro, encuentran elementos comunes porque todos adoptan un sistema neoliberal, el consenso de Washington, entonces casi todos tienen dos regímenes, subsidiado, contributivo, etcétera, pero a lo que es
lo que usted le cubre, cuando usted, esto se ve, por ejemplo, cuando uno viaja, me dicen, ¿va para dónde? Para El Salvador. Lleve antibióticos porque antibióticos allá son muy caros y en cambio, si pasa por México, compre los que allá son regalados. Pues bueno, eso, ¿qué hay detrás de eso? Una estructura muy distinta del sistema de salud, muy diferente del sistema de salud. Y entonces la América Latina de las distintas velocidades y entonces establecer, querida Mariela, te doy la palabra, estándares comunes es todo un reto en esos estándares, en esa América Latina de tan distintas velocidades. Querida Mariela, por favor, si tú quieres decir algo. No, perdón, cuando termines de contestar, yo también tengo una pregunta, un comentario. Doctor Roa, antes de terminar, yo creo que por el tiempo, tal vez si quiera comentar brevemente, yo sé que todos estamos muy como ansiosos por escucharle, pero pues a mí me da pena como con su tiempo. Entonces, no sé si quiera comentar pues las preguntas que le hicieron brevemente para poder dar. A mí me da pena con el tiempo de ustedes, porque yo, es decir, viernes, noche, yo no tengo nada más que hacer que quedarme con ustedes, pero desde luego que me da pena con ustedes. Entonces, Juan Sebastián, un elemento fundamental es oponernos al margen de apreciación. Yo la verdad, nunca suelo hacer este tipo de afirmaciones, pero a mí me cuesta mucha dificultad en entender cómo se puede defender de buena fe el margen de apreciación en América Latina. Y yo tengo ahí muchas intuiciones. La primera es que eso responde a un insuficiente estudio del origen del margen de apreciación en Europa y de las condiciones democráticas e institucionales que tienen que existir para que un Estado pueda levantar la mano y decir margen de apreciación. Clausi contra Italia. ¿Por qué se le dio margen de apreciación? Porque tiene al Estado Vaticano ahí, en el centro de Roma. Si no, no le habrían dado margen de apreciación. Entonces, es muy difícil. A veces en América piensan que eso todos los días los estados europeos levantan la mano y dicen margen de apreciación, cuando todos los días dicen es cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Buena Fe y los pocos desacuerdos interpretativos que hay entre el Tribunal Europeo y los estados. Voy a poner solo un ejemplo, casos Hirst contra el Reino Unido sobre derecho de votos de las personas privadas de la libertad, son tan paradigmáticos que es de eso de lo que hacemos artículos, los que nos dedicamos a investigar ese tipo de cosas. Entonces, yo la verdad, Juan Sebastián, digo, veo es decir, no encuentro una manera, es decir, tiene toda la carga de la argumentación quien quiere defender el margen de apreciación en el sistema interamericano. Samuel, sobre Bolivia y yo creo que hay una instrumentalización del diálogo judicial por parte de esos tribunales. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia utiliza el diálogo como un instrumento para acabar con el sistema democrático, pero afortunadamente yo no sé si la alcanzan a notificar este año, pero yo confío en que la opinión consultiva sobre reelección va a decir muy claramente que no existe un derecho humano a la reelección presidencial. No soy amigo de ningún juez para poderles avanzar algo, pero si lo fuera les diría que por ahí va la opinión consultiva. Y que va a decir que hay limitaciones posibles al derecho a la reelección, no como un derecho, sino como una forma de configurar el sistema democrático. Y entonces yo creo que ahí la Corte va a hacer una corrección en su jurisprudencia sobre derechos políticos, precisamente para que no se le siga instrumentalizando. Y luego María Paz, sobre el interesante conflicto que ha habido entre el Parlamento peruano, el tribunal y la presidencia. Bueno, ella decía entre el presidente y el tribunal, pero que ha involucrado no solo entre el presidente y el parlamento, pero que ha involucrado también al tribunal y que intentó involucrar también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo lo que diría es, hay casos que son lo que la doctrina norteamericana llama las cuestiones políticas.
Y hay casos en los cuales el tribunal, con independencia de si es transformador o no, tiene que decir, yo mejor no entro ahí, yo mejor no entro ahí. Esto es una cuestión política. Y bueno, creo que así termino el examen, querida Mariela. No, bueno, aprovechando que tenemos todavía una audiencia de más de 70 participantes en nuestra escuela virtual, yo quería bueno, primero agradecerte porque siempre aprendemos y eso es lo que nos tiene más contentos. Una primera aclaratoria es que siempre son todas y todos los miembros de la red bienvenidos. Yo no me he perdido una por razones de salud, ¿verdad, Laura? Pero aquí estaré todo lo que pueda, porque con cada charla y cada exposición y a veces cada matiz de cada profesor o profesora, entendemos realmente la relevancia y la vigencia y aplicación de un enfoque jurídico como el ICAL para dar respuesta a este contexto actual, pero a lo que tú llamabas de esa erosión lenta e imperceptible con retrocesos de la democracia, que en realidad algunas voces lo venimos diciendo desde hace más de una década, cuando hablamos por primera vez del test democrático interamericano. Pero que a veces nos cuesta comprender cuál es el alcance de la democracia y cómo poner las líneas rojas y, como tú dices, qué mecanismos de alerta, porque a veces los mecanismos jurídicos y políticos no funcionan tanto como los jurisdiccionales, y eso podría ser objeto de otro debate. Así que muchas gracias por la visión, por los aportes y también por estas reflexiones sobre el papel de los jueces. Pero yo comparto también contigo que no somos ingenuos. Entonces, me parece importante repensar en no utilizar el término de jueces conservadores. Yo me inclinaría, como lo hace Patricia Perrone, cuando habla de el rol de un juez en el constitucionalismo transformador para promover avances, la estoy citando, promover avances y contener retrocesos, y ella lo describe como ese rol protector. Y yo diría que en esa línea, para no caer en esa dicotomía que para nosotros en realidad es irrelevante en el ICAL y es conservadores o progresistas, nosotros lo que creemos es que en un constitucionalismo transformador el juez juega un papel importante, relevante, para hacer realidad esas promesas constitucionales. Y la otra precisión iba por la línea, bueno, discutirlo contigo, así como Rodolfo Arango, Pedro Salazar, yo misma hemos pensado las reservas de hablar de un constitucionalismo arbitrario o abusivo. Me niego, literalmente, me sale del alma, y ya saben todas las alumnas y los alumnos de esta escuela que yo no me quedo con nada por dentro, les digo lo que pienso porque trato de ser coherente. Entonces, me parece que podríamos utilizar la expresión de Marcelo Neves cuando hablaba de democracias monolíticas para describir, decía, hablar de democracia dentro del bolivarianismo, él no sabría cómo llamarlo, y otros colegas hablaban de no calificar el bolivarianismo como un constitucionalismo. En todo caso, creo que sí, un sello. Y como tú lo decías, en toda esa evolución, yo me quería volver a ubicar en el mapa, pero en ese mapa de esas cuatro importantes vertientes, corrientes, tú rescatabas que siempre todos reconocen el control del poder y las garantías. Y yo creo que es que hoy lo decía yo en una charla, el problema de Venezuela, el problema de Nicaragua, no lo podemos ver con los lentes del constitucionalismo transformador, ni la falla está per se en el seno de la Constitución. Yo creo que es justamente que no se hayan cumplido ni los límites ni los derechos.
es justamente la negación absoluta. Por eso tantos autores han hablado de la desconstitucionalización y yo le agrego la desinteramericanización. Y el último punto es que comparto contigo, sabes que esta semana hubo un debate muy interesante sobre un término que se está poniendo como de moda en el debate universal y es hablar si la inflación de derechos es realmente positiva porque no se hagan efectivos los derechos. Y en este encuentro que era con los Max Planck de derecho, la otra cara era la realización de los derechos. Y retomo el ejemplo de una colega de Freiburg cuando decía, fíjense, si medimos lo que ha pasado con la comunidad LGTBI, vemos ejemplos de un claro reconocimiento de derechos y de avances. No significa que hemos llegado a la realización de todos los derechos. Y lo quiero conectar, y con esto cierro. Perdón, me emocioné, ustedes saben, cuando me trasnocho con ustedes, me quedo toda la noche. Así que ahora espérenme 5 minutos, porque ya para mí va a ser casi la 1. En de Fernando Rosenberg, el trabajo que están analizando, las garantías de no repetición, y me parece tan importante cuando en estas luchas por los derechos, que es continua, que como lo dice el profesor Fombutandi, nadie espera que una garantía de no repetición se va a cumplir mañana. Estos son procesos, pero lo interesante es que él dijo, no son para los estados, es para ponerlo en manos de la sociedad civil, para empujar esas transformaciones. Y entonces nos puso imágenes interesantísimas, el nunca más, pero también ni una menos. El movimiento de el violador eres tú, cómo empoderarnos en las plazas con, diríamos, donde está la concentración del poder. Y había una foto maravillosa de Ana María indicando la protesta en la Plaza Bolívar de Bogotá, que allí uno se pierde en la dimensión de esa plaza con ataúdes de cartón simbolizando las pérdidas de la vida. Entonces, yo creo que, y comparto con ellos, ese rol del juez que va avanzando en las promesas constitucionales y se hace en diálogo en lo común, tienes razón en que insisto en lo común, porque tenemos una vocación constitucional, de lealtad constitucional, y las constituciones son abiertas, hay un mandato constitucional para lo común, los tratados de derechos humanos, el control del poder, para eso hay tantos principios del derecho internacional y del derecho interamericano, y la garantía de los derechos. Pero por otro lado, esa vocación común en el sistema interamericano, que como tú bien decías, da otro horizonte, pues es otra la perspectiva y cómo se trabaja coadyuvante en esta realización. Pero eso para decir que he aprendido mucho y que me has animado otra vez a discutir y a avanzar y a que continuemos reflexionando sobre este papel de los jueces. Yo no sé, a mí me enseñaron que uno a la mamá no le contesta, entonces yo no sé qué hacer. No, le contesta. Nosotros somos académicos y jamás imponemos opiniones. Hay un debate abierto. Vale, entonces yo pienso que la categoría de constitucionalismos y liberales que diseñó Tashnet es útil. Es útil, desde luego, no para proponer, no para auspiciarlos, pero sí para detectarlos. Es decir, para que uno no se quede con la idea de, bueno, aquí hay como dos cosas, democracia y dictadura. Dice, no, hay muchas cosas intermedias. Hay muchas cosas intermedias que son o transitorias hacia el abismo o que se quedan ahí para siempre. Y que se convierten como en unos parásitos, pero no como los de la película, que al final se les destruye la historia, de unos parásitos permanentes. Y entonces me parece que la idea de Tashnet de identifiquemos los constitucionalismos y liberales, el abusivo, el autoritario, etcétera, caractericémoslos y por supuesto denunciémoslos y ataquémoslos, diría él, yo creo que sigue siendo útil y no es incompatible con la idea de Marcelo Neves. De democracias monolíticas, creo que por ahí se puede conciliar. Lo de Patricia Perrone me parece fundamental. Patricia ha escrito ese libro maravilloso que solo lo habría podido escribir ella,
se llama Los Bastidores del CTF, que es como en los bastidores del Supremo Tribunal Federal, y ella, digamos, al lado de Luis Roberto Barroso, pues yo creo que, es decir, compartimos la idea que es la idea de evitar los retrocesos, es decir, poner una valla de contención puede ser en ciertos momentos la mejor estrategia, porque a lo mejor si uno quiere ser maximalista en momento de retroceso, se encuentra con problemas muy fuertes de carencia de legitimidad democrática, de carencia de apoyo popular, y entonces ahí lo mejor es tener una valla de contención. Muy importante es el estudio de Mayla Verstick sobre la amplia inflación de derechos, al que tú hacías mención, querida Mariela, porque lo que dices, bueno, valoremos con mucho cuidado qué tan conveniente es poner derechos en una carta, en una constitución o en un tratado internacional, en tanto eso no siempre es indicativo, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en la realidad, y entonces hay un análisis comparados más optimistas y más pesimistas según el país en el que uno mire. Y nada, yo diría eso, yo me podría quedar pues con ustedes toda la noche. Yo no tengo, de verdad, dije que no tenía nada que hacer, pero que no me escuchen quienes mandan en mi equipo de trabajo en la Corte Constitucional, que yo obedezco todo lo que dicen allá, entonces ahora me pongo a trabajar en todas las tareas que me dejan, pero nada, me ha encantado estar con todos y con todas ustedes. Trataré de pasarme por otra sesión. Les invito a ir al lugar más cálido que tiene Alemania en el invierno, que es el Instituto Max Planck de Heidelberg, y por supuesto le agradezco nuevamente la generosidad a la Universidad de los Andes, al instituto, donde está René, por supuesto a ti, Laura, y a mi querida Mariela, y al profesor von Bogdan. Doctor. Gracias. Ay, perdón. Dale, Mariela. No, ya estamos despidiéndonos. Podríamos seguir, ¿saben? Yo tendría otra vez algo menos, pero lo seguimos intercambiando por el grupo y tareas súper interesantes para ir mapeando. Seguimos mapeando y le pasamos a Jorge. Sí, doctor Roa, nuevamente muchísimas gracias. El doctor Roa es bastante activo en las redes sociales, lo pueden seguir en Twitter, creo que su usuario es @Jorge Roa Roa, si no me equivoco. Y pues también pues le invitamos a que entre en el grupo de Facebook por si todas estas discusiones, porque en verdad pues fue una discusión, una sesión bastante participativa que nos deja muchas preguntas al aire, reflexiones, y por tiempo en realidad no podemos continuar, pero entonces a todos y todas las invito pues a que pues no sé, sigan al profesor Roa, le escriban, y bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos, a los que se quedaron hasta aquí, y pues también al doctor Roa por toda su paciencia, porque hoy tuvimos muchos problemas técnicos y la verdad pues eso no fue un obstáculo para tener una clase extraordinaria. Entonces, yo creo que ya con eso nos despedimos. Entonces, que tengan un muy buen fin de semana y pues están invitados el próximo miércoles a la misma hora, 17:30, con la doctora Flavia Piovisan, creo que se pronuncia, perdón. No, y listo. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima sesión. Ahí nos vemos y tenemos pendiente el café, que sea una hora un poquito más temprano, madrugar para ustedes y para mí no tan de noche. Sí. Cuídense, feliz fin de semana, cuídense, vean el rebrote en Europa, por favor, cuídense.